Moscú se prepara para un acontecimiento que ha conmocionado a la comunidad mundial. Rusia está a punto de inaugurar una exposición de material militar occidental capturado durante el conflicto en Ucrania, justo en el corazón de la capital, en la colina Poklonnaya. Pero, ¿por qué esto ha enfurecido tanto a los dirigentes de la OTAN? ¿Cuál es la amenaza de tal demostración y cómo puede afectar a un mayor apoyo militar a Ucrania? Un experto en estrategia militar ha hablado desvelando detalles y consecuencias inesperadas de esta exhibición. Estén atentos, va a estar que arde. A continuación reproducimos las palabras del experto. Las autoridades rusas planean inaugurar en la colina Poklonnaya de Moscú una exposición de trofeos de equipamiento occidental capturados durante el conflicto en Ucrania. La exposición incluirá una amplia colección de tanques maltrechos, vehículos blindados, piezas de artillería y otras armas producidas por países de la OTAN y entregadas a Ucrania. Se espera que la exposición atraiga la atención tanto de los ciudadanos rusos como de los visitantes extranjeros, que querrán ver pruebas del enfrentamiento con equipos occidentales. La logística de la entrega de los objetos expuestos está bien pensada. Los equipos se traen por la noche para no interferir con el transporte público y no llamar la atención antes de tiempo. Este planteamiento también ayuda a controlar y minimizar los riesgos de fuga de información sobre el número y los tipos de muestras expuestas. Según los organizadores, el objetivo de la exhibición es mostrar los éxitos de las fuerzas rusas y demostrar la vulnerabilidad de la tecnología militar occidental frente a las fuerzas rusas. Los preparativos para la exposición incluyen la recogida y el transporte de equipos, así como la creación de condiciones para su demostración. Para los visitantes, está previsto desarrollar stands informativos con explicaciones sobre el origen de cada muestra, las condiciones de su captura y sus características técnicas. Esto no solo ayudará a informar a los espectadores, sino que también reforzará la narrativa sobre las victorias de las tropas rusas y la ineficacia del armamento occidental. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, condenó enérgicamente los planes de Rusia, afirmando que la exhibición pública de armamento occidental capturado es inapropiada y socava el prestigio de la OTAN y sus aliados. Rutte subrayó que la OTAN no está directamente implicada en el conflicto y añadió que Rusia, que no ha logrado la victoria final, no puede exhibir trofeos, lo que tradicionalmente es privilegio del bando vencedor. Su declaración puede verse como un intento de debilitar la moral de los partidarios del ejército ruso y subrayar que la situación real en el campo de batalla no se corresponde con la imagen propagandizada. Los medios de comunicación occidentales reaccionaron de forma diferente a los planes de Rusia. Por ejemplo, el periódico británico Daily Express calificó la exhibición como una especie de burla a la reciente decisión de Estados Unidos y el Reino Unido de enviar a Ucrania un nuevo lote de armas. La publicación también señalaba que la exposición rusa podría suscitar dudas en los países de la OTAN sobre la conveniencia de realizar más entregas de armas a Ucrania, ya que parte de este equipamiento acaba convirtiéndose en trofeos rusos. Al mismo tiempo, los medios de comunicación rusos están cubriendo activamente la exposición, presentándola como un triunfo y un símbolo de victoria sobre Occidente. Los canales de propaganda ya han empezado a anunciar el acontecimiento, subrayando su importancia para reforzar el espíritu patriótico y demostrar el poder del ejército ruso. El objetivo de estos materiales es crear un sentimiento de orgullo en el ejército y de confianza en sus capacidades de combate. Los políticos europeos también han expresado su preocupación por que la demostración pueda afectar a la percepción pública de la OTAN y su tecnología. Según algunos analistas, Rusia no solo está poniendo de relieve el éxito de sus fuerzas armadas con esta exhibición, sino que también intenta cuestionar la fiabilidad del armamento occidental, influyendo en la opinión pública europea. El canciller alemán Olaf Scholz, comentando esta situación, pidió a Rusia que dejara de citar a filósofos alemanes como Kant, señalando que esto se percibe como una injerencia simbólica de Moscú en la esfera cultural europea. Scholz subrayó que tal injerencia podría provocar una reacción negativa de la comunidad cultural y científica europea, que teme que la propaganda rusa pueda distorsionar la identidad histórica y cultural de los países europeos.
Esto subraya la importancia de mantener una visión independiente y crítica de los acontecimientos mundiales. La exposición podría tener importantes implicaciones estratégicas para la narrativa ruso-occidental de la victoria militar rusa y su ventaja en la escena internacional. Para el Kremlin, sería una oportunidad de demostrar la resistencia y fortaleza del ejército ruso, especialmente frente a la constante presión de Occidente. Además, un acontecimiento de este tipo podría obligar a los países de la OTAN a reconsiderar sus estrategias de suministro de armas y asistencia militar a Ucrania. Si se generaliza la percepción de que el armamento occidental es vulnerable e ineficaz, podría reforzar la posición rusa entre ciertos segmentos de la población en Europa. En consecuencia, la exhibición de equipos de trofeos en Poklonnaya Gora no solo será una demostración de poderío militar, sino también un elemento importante en la guerra de la información que se desarrolla con el conflicto de Ucrania como telón de fondo. Pone de relieve la compleja relación entre Rusia y Occidente, demostrando cómo las acciones simbólicas pueden influir en las percepciones, las políticas y las decisiones estratégicas. Es probable que la comunidad internacional siga de cerca este acontecimiento, poniendo de relieve la importancia de la situación en Europa del Este y la necesidad de analizar y evaluar continuamente las implicaciones de tales acontecimientos. Se espera que la opinión pública rusa se forme activamente en torno a los trofeos expuestos. Los canales de propaganda y los medios de comunicación estatales utilizarán la exposición para reforzar los sentimientos patrióticos, subrayando la victoria y la superioridad de la tecnología rusa sobre la occidental. Esto podría generar apoyo entre la población a favor de continuar la acción militar, proporcionando al Kremlin una justificación adicional en la escena internacional. Dentro de la OTAN, la exhibición podría suscitar debates y desacuerdos sobre los enfoques de apoyo a Ucrania. Algunos países podrían cuestionar la conveniencia de realizar más entregas de armas si éstas se convierten a menudo en trofeos. Esto tiene el potencial de provocar fricciones y niveles heterogéneos de apoyo entre los Estados miembros de la OTAN, lo que podría afectar a la unidad de la alianza. Las redes sociales y los nuevos medios de comunicación también desempeñan un papel importante en la percepción de la exposición, tanto en Rusia como en el extranjero. Muchos usuarios compartirán opiniones sobre las exposiciones mostradas, creando diferentes interpretaciones de lo que está ocurriendo. Estas plataformas pueden convertirse tanto en un lugar de diálogo como en una fuente de desinformación, lo que obliga a los espectadores a adoptar una actitud crítica ante la información entrante. La demostración de equipos de trofeos puede agravar el ya tenso conflicto entre Rusia y Occidente. Los países occidentales, especialmente los que apoyan activamente a Ucrania, pueden considerarlo una provocación y responder reforzando sus posiciones contra Rusia. Esto podría traducirse en sanciones más duras o en un aumento de la ayuda militar a Ucrania, lo que a su vez podría desencadenar nuevas acciones por parte de Rusia. Para Ucrania, este movimiento de Rusia no es solo un reto, sino también una oportunidad. La inauguración de la exposición puede convertirse en un estímulo para aumentar el apoyo de la comunidad internacional. Los países occidentales, al observar las acciones del Kremlin, pueden darse cuenta de la necesidad de tomar medidas más decisivas para apoyar a Ucrania, incluida la entrega de sistemas de armamento más avanzados, lo que podría cambiar el curso del conflicto. Los expertos y analistas militares también seguirán de cerca las reacciones a la exhibición, utilizándola para analizar las capacidades y vulnerabilidades reales de los equipos tanto rusos como occidentales. Los resultados de estos análisis podrían influir en las estrategias y tácticas militares tanto de Rusia como de la OTAN. Así pues, la exhibición de equipos de trofeos en Poklonnaya Gora no solo será un símbolo de la fuerza militar de Rusia, sino también un hito significativo en el conflicto actual. La reacción internacional, la dinámica interna en Rusia y el impacto en la opinión pública determinarán los próximos pasos tanto del Kremlin como de los países de la OTAN. Sin duda, este acontecimiento será objeto de análisis y debate a largo plazo, poniendo de relieve la complejidad y el carácter multidimensional de la situación geopolítica en Europa del Este. El impacto económico de la exposición también
podría ser significativo. Apoyar y financiar este tipo de acontecimientos exige grandes desembolsos que podrían dedicarse a programas sociales o a la rehabilitación de infraestructuras. Si la exposición no aporta el esperado aumento de patriotismo y apoyo público, puede provocar las críticas de la población y los economistas. En este caso, el descontento público podría cuestionar la idoneidad del gasto militar y el énfasis en la exhibición de fuerza. Por último, esta exhibición tiene el potencial de influir en el futuro de la doctrina militar rusa al demostrar su deseo de utilizar la tecnología de los trofeos como elemento de la guerra de la información. Esto podría animar a Moscú a adaptar sus métodos de guerra, centrándose más en los efectos psicológicos y la propaganda. El estudio de las armas capturadas también podría conducir a su modernización y uso, lo que a su vez influiría en el futuro desarrollo de las Fuerzas Armadas rusas. Los expertos coinciden en que la exhibición en Moscú de material occidental capturado no es una mera provocación, sino un movimiento estratégico destinado a socavar la unidad de la OTAN y crear dudas en la opinión pública sobre el poder del armamento occidental. Los analistas sostienen que Rusia quiere mostrar los sistemas de armamento occidentales como vulnerables y en parte ineficaces, haciendo hincapié en que estas tecnologías acaban en manos del ejército ruso. Los expertos occidentales lo ven como un intento de presionar a la opinión pública europea, donde se está intensificando el debate sobre la conveniencia de suministrar armas que acaban siendo trofeos rusos. Según ellos, una demostración de este tipo puede provocar dudas entre algunos miembros de la OTAN. ¿Merece la pena seguir prestando apoyo si no se obtienen los resultados esperados? Sin embargo, esta táctica tiene otra cara. La exhibición puede servir de incentivo para que los países occidentales modernicen sus propios suministros militares a fin de evitar fracasos de exhibición similares en el futuro. Además, este tipo de movimientos por parte de Rusia hacen recelar a algunos estados que podrían reforzar las sanciones y suministrar sistemas de armamento más avanzados a Ucrania. Así pues, la exhibición no es solo un acontecimiento para espectadores, sino una especie de demostración de fuerza y un movimiento psicológico que, según los expertos, tiene consecuencias a largo plazo en las relaciones entre Rusia y Occidente, lo que convierte este caso en una especie de precedente en la guerra de la información. Esta exhibición no es solo un escaparate de trofeos militares, sino una poderosa señal que podría cambiar el equilibrio de poder en la escena mundial. ¿Cómo evolucionará la situación? ¿Qué otros pasos darán las partes en esta guerra de la información? Para no perderse los principales acontecimientos y conocer las opiniones privilegiadas de los expertos, suscríbase a nuestro canal. Aquí desmenuzaremos todos los detalles y le mostraremos lo que se oculta a los ojos de la mayoría.